Hay muchos cristianos o algunos cristianos que afirman algo parecido a esto. La doctrina no es importante, lo importante es el amor. Es más, hay predicadores muy famosos que sostienen este tipo de cosas. Lo importante es que se predique del amor, no de la doctrina. La doctrina nos divide, pero el amor nos une. ¿Qué dice? ¿Será cierto? ¿Será falso? Para los que piensan así, si lo importante es el amor, habría que entonces definir qué es el amor. Y eso ya de por sí es una doctrina. La doctrina es lo que nos permite poner un piso sobre lo cual edificar nuestros pensamientos. Si yo digo que lo más importante es el amor, pues no puedo pensar en cualquier tipo de amor. No puedo pensar en el amor de un hombre casado por su amante. ¿Eso es bueno? No puedo pensar en el amor que puede tener una persona por sus bienes, que lo pone en primer lugar, no sea a su trabajo, a su dinero, antes que a Dios. ¿Ese amor es bueno? No. Tengo que definir qué es el amor, eso es una doctrina, y en base a eso edificar el comportamiento. La doctrina es fundamental para un creyente. No solamente porque define lo que nosotros creemos, sino también porque define lo que nosotros hacemos. Y la verdadera santidad solo es posible si estamos basados en la doctrina correcta. ¿Y de dónde obtenemos la doctrina correcta? En las Escrituras. O como diría nuestro Señor Jesucristo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿La santidad de dónde proviene? De la verdad, y la verdad está en la palabra. Hoy vamos a ver, amado hermano, lo que sucede cuando el pueblo neciamente comienza a rechazar la doctrina, rechazar la verdad de Dios para poder prestar oídos a las falsas enseñanzas. Estamos en el capítulo 2 de Miqueas y como vimos la semana pasada, el corazón del pueblo está mal. Estamos hablando de Israel de manera general. Está mal. Y especialmente vimos la semana pasada del grave pecado de los que tienen poder. Se aprovechan de su autoridad para despojar a la gente de sus terrenos, de sus bienes. Y el Señor había prometido que estas personas van a sufrir pérdida. Dios va a enviar sobre ellos un ejército que les va a quitar sus tierras. Todo lo que ellos robaron les va a ser despojado. Pero el hacer mal no es todo el problema que tiene el pueblo de Dios, sino que estas personas, tras que están sufriendo el mal, también no tienen oídos para escuchar el bien. Miremos cómo Miqueas comienza a encarar a los falsos profetas. Leamos el versículo 6. No profeticéis, dicen a los que profetizan. No profeticéis. Hasta este momento, ¿quién es el profeta que está hablando? Miqueas. Y su mensaje, ¿cómo es? Es confrontador, es duro. Hasta ahorita llevamos apenas un capítulo y medio y el mensaje de Miqueas, amado hermano, es espeluznante en muchos sentidos. Porque él está denunciando el pecado del pueblo y está denunciando lo que el Señor va a traer sobre el pueblo. Como diría Miqueas en el capítulo 3, versículo 8, más adelante lo vamos a estar estudiando otra semana este versículo, pero Miqueas dice que su profecía viene en el poder del Espíritu de Jehová, de juicio y de fuerza para denunciar la rebelión de Jacob y el pecado de Israel. Miqueas ha hecho lo que Dios le ha mandado hacer. A él y a cualquier profeta verdadero. Sabemos que él no es el único profeta que Dios levantó. Y es más, en este tiempo en que Miqueas está vivo, también está profetizando Isaías y está profetizando Amós. 3 profetas del Señor levantados justo
poco antes de la caída tanto de Samaria y un siglo antes de la caída de Jerusalén. Y ellos tienen el firme propósito de Dios: denunciar el pecado del pueblo de Dios. Y denunciar que si el pueblo no se vuelve al Señor, ¿qué es lo que va a venir? Juicio. La destrucción de estas ciudades. Pero ahora, ¿qué sucede? Los están censurando. No profetices. No profetices, le dicen a los que profetizan. Sabemos por el capítulo 3, que también más adelante lo vamos a estudiar, que entre ellos habían falsos profetas. Y entre estas autoridades y estos falsos profetas son los que están censurando a los verdaderos profetas. No les profeticen, volvamos a leer el versículo 6. No profeticéis a los que profetizan, no les profeticen, porque no les alcanzará vergüenza. En otras palabras, estaban diciendo: ¿tú crees que todo esto que han dicho, que les va a venir ejércitos extranjeros, que la ciudad va a ser destruida? Eso no va a suceder. Eso no va a acontecer. Son puras mentiras de Miqueas, de Isaías, de Amós. Eso no va a llegar a suceder. La Nueva Traducción Viviente traduce esta última sección del versículo 6. No profeticen así, esos desastres nunca llegarán. Los falsos profetas se estaban oponiendo al mensaje de Miqueas, que el Señor estaba diciendo: el pueblo está en pecado, y los falsos profetas decían: no hay pecado. No hay pecado. Y el capítulo 3 nuevamente nos lo muestra, que ellos le daban al pueblo lo que el pueblo quería escuchar. Amado hermano, es peligrosísimo cuando tú tienes una persona que te está diciendo lo que tú quieres oír, lo que tú quieres escuchar. Pero ahora existen iglesias donde ese es su sistema de pensamiento. El otro día estaba leyendo sobre una situación que se da en muchas iglesias. Hay iglesias donde el pastor puede llegar a ser itinerante. Un grupo de hermanos se organizan, forman una iglesia y entonces contratan un pastor para que pueda pastorear. Hasta ahí no hay problema. Qué bueno que hay una iglesia que se está organizando y que necesitan un pastor que pueda predicar. El problema está cuando este grupo de personas comienza a condicionar el mensaje que debe traer el pastor. Donde si, por ejemplo, comienza a hablar del pecado, no, espérele pastor, bájele un poquito, porque no nos gusta que nos hable así. No nos gusta que nos diga este tipo de cosas. Amado hermano, es peligrosísimo cuando nosotros comenzamos a censurar la verdad. Cuando nosotros comenzamos a pretender cambiar la verdad del Señor por la mentira. Estos falsos profetas, mira conmigo el capítulo 3, versículo 5, lo que se nos dice de ellos. Dale la vuelta a la página, en el 3:5 dice: así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Ellos están sirviendo a sus propios intereses, se ganan la complacencia de los poderosos porque les dicen lo que quieren escuchar, pero cuando ellos no están ganando nada, cuando no están obteniendo nada, son capaces de hacer que una persona sea juzgada como si fuera pecadora. Así que lo que está haciendo el pueblo hasta este momento, alentado por los falsos profetas, es rechazar la verdad de Dios. Rechazar la verdad de Dios. Pero Miqueas les confronta. Mira el versículo 7. ¿Tú qué te dices, casa de Jacob? ¿Se ha acortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas tus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina
rectamente. La Nueva Traducción Viviente traduce este mismo versículo de esta manera. ¿Debes hablar de esta manera, oh familia de Israel? ¿Tendrá paciencia el Espíritu del Señor con semejante comportamiento? Si ustedes hicieran lo correcto, encontrarían consuelo en mis palabras. ¿Qué dice Dios en realidad? ¿Dios está aceptando el comportamiento de este pueblo? ¿Su comportamiento es aceptable ante Él? No, para nada. Pero ellos han decidido desechar la palabra de Dios. Decían, mejor dicho, ser el pueblo de Dios, pero con los hechos lo están negando. Ellos dicen que Dios va a complacerse con ese comportamiento, que el Señor les va a tener paciencia, que Dios va a ver lo que está haciendo, pero a final de cuentas Dios va a tener paciencia de nosotros. Amado hermano, es cierto que Dios tiene paciencia. Y es cierto que a más de uno acá podemos estar abusando de la paciencia de Dios. Es cierto que Dios posiblemente lleva años hablando contigo sobre tal o cual pecado o sobre tu situación. Como estas personas se sentían seguras y felices. Hasta aquí ya habían llevado más de 600 años de reinado. ¿Y por qué las cosas iban a cambiar? Son 600 años manifestándose el pecado una y otra y otra y otra y otra vez. Y hasta acá nada ha sucedido. ¿Por qué tiene que ser diferente ahora? ¿Sabes por qué no había llegado el juicio de Dios hasta ese momento? Por la paciencia de Dios. Por la paciencia de Dios. Hace un tiempo, una persona que asistía a esta iglesia se alejó del Señor y comenzó a vivir su vida en pecado, abiertamente en pecado. Un día nos encontramos con esta persona y esta persona llegó contento a decirnos: pero hasta ahorita Dios no me ha mandado ningún castigo. Hasta ahorita estoy viviendo en pecado y todo va bien. No me ha venido nada malo sobre mí. Pregunto, amado hermano, ¿tú crees que la paciencia de Dios es sinónimo de aprobación? ¿Tú crees que el hecho de que Dios no esté castigándote en este momento sea porque Dios está aprobando lo que estás haciendo? La palabra de Dios nos dice, Pablo dijo, que Dios tiene paciencia, pero esa paciencia ¿hacia dónde nos tiene que conducir? A que le sigas dando, sigue haciendo pecado, porque al final de cuentas Dios aguanta. No, ¿hacia dónde nos guía? Hacia el arrepentimiento, a que nosotros nos arrepintamos. ¿Cómo estas personas iban a encontrar el consuelo de Dios? El consuelo de Dios es para los que hacen lo correcto. Si estas personas actuaran bien, ¿Dios les estaría advirtiendo del juicio venidero? No, para nada. Si estas personas se hubieran mantenido firmes en fidelidad al pacto de Dios, ellos no tendrían que temer el juicio. Pero lo cierto, amado hermanos, es que desde que Moisés trajo la ley, con la ley trajo la cláusula que encontramos en el libro de Deuteronomio. Acontecerá que si no oye la palabra de esta ley, entonces vendrán las maldiciones sobre ti. ¿Está conmigo, hermano? Así que aquí tenemos una falsa profecía, o mejor dicho, aquí tenemos a falsos profetas censurando a Miqueas. Pero Miqueas está defendiendo que lo natural, lo esperable, lo lógico es que va a llegar el juicio de Dios. No se puede esperar otra cosa. Gisela, de repente sería mejor que pudieras bajar un ratito con la niñita. Mira conmigo ahora el versículo 8 en adelante. Dice el versículo 8: el que ayer era mi pueblo
se ha levantado como mi enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus hijos quitasteis mi perpetua alabanza. Las palabras de reprobación no han terminado. Miqueas va a seguir exponiendo el pecado del pueblo y lo va a hacer para hacer callar a los falsos profetas. Él va a seguir exponiendo el mal comportamiento del pueblo del Señor. Si es que le podemos llamar a estas alturas el pueblo. Porque ¿cómo comienza el versículo 8? ¿Qué dice Miqueas? El que ayer era mi pueblo. Ahora, hay una de dos opciones. Aquí es Miqueas hablando en título personal. El que ayer era mi pueblo, o sea, del pueblo al cual yo pertenezco. Puede ser. Aunque lo raro es que en el versículo siguiente Miqueas sigue diciendo mi pueblo. Entonces parece que no es Miqueas el que está hablando acá a título personal. Estas palabras más bien serían las palabras de Dios. Miqueas está hablando, pero es la expresión de la boca de Dios, por decirlo así. El que ayer era mi pueblo, se ha vuelto ¿qué? Se ha levantado como enemigo. Israel había sido escogido como el pueblo del pacto. Dios había hecho un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. Dios los había rescatado de Egipto y los había llevado a la tierra prometida. Escucha lo que el Señor dice acerca de Israel cuando están en el monte Sinaí, en en Éxodo 19, 4 al 6. El Señor le dice a su pueblo: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Vosotros seréis mi especial tesoro, un reino de sacerdotes y de gente santa. Dios los había redimido, Dios les había dado su ley. Dios se comportó para ellos como un esposo, dice Jeremías 31:33. Dios había cumplido su promesa, los había multiplicado grandemente, les entregó la tierra de Canaán, los bendijo y maldijo al que los maldijera. El pueblo que Dios tomó para sí estaba allí en Canaán, pero dice que es un pueblo que se levantó como enemigo de Dios. Era un pueblo que se había levantado en contra de la ley de Dios, en contra de la fidelidad a Dios. Y aquí, amado hermano, estamos hablando más que simplemente pecar. Vamos a esto, imagínate, creo que todos acá hemos tenido malentendidos con alguna otra persona que está acá. De repente tu esposo, tu esposa, tu amigo, no sé, tu papá. Todos hemos tenido malentendidos. A todos nos han fallado, ¿sí o no? Pero esa persona se volvió tu enemigo. ¿Cuál es la diferencia entre cometer un pecado contra alguien y ser el enemigo de esa persona? Ok, exactamente. Hay una actitud de hostilidad continua, ¿no es cierto? El problema no es simplemente que el pueblo pecó. No, para el pecado del pueblo el Señor había establecido un sistema de sacrificios para que el pueblo pudiese ser perdonado. Pero el pueblo estaba más allá de simplemente decir he pecado. El pueblo estaba desbocado, el pueblo estaba constantemente siéndole hostil al Señor. Ellos se decían ser el pueblo de Dios, pero en la práctica ¿lo eran? No eran pueblo del Señor, eran enemigos del Señor.
eran contrarios a Dios. No querían escuchar su palabra, no querían seguir su camino. Pero su hostilidad contra Dios no fue el único fruto que trajo esas falsas profecías que ellos escuchaban, sino que también iba acompañado de injusticia social. Volvemos a leer el versículo 8 a la mitad. Dice: de sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? ¿Qué es lo que está quejándose Miqueas, mejor dicho? Miqueas estaba diciendo que el pueblo estaba quitando las capas. Ahora usted dirá, ¿qué capas? No son carpas, sino que en aquel tiempo ellos usaban túnicas y encima de la túnica se ponían otra tela encima que era una capa. Esta capa, esta prenda de vestir que usaban, era una prenda que se usaba para protegerse del frío. Era la prenda que la ley protegía de que no se le podía quitar a una persona. En Éxodo 22, 26 y 27, el Señor había dicho: si tomares prenda de vestido de vuestro prójimo, se lo restituiréis antes de que el sol se ponga, porque es su único abrigo, su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y será que si clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. En otras palabras, usted sabe que nosotros los seres humanos, a diferencia de los animales, no tenemos un pelaje que nos proteja. ¿No es cierto? A mí me hacen gracia cuando le ponen al pobre perrito abrigo en medio del invierno. Yo sé que lo hacemos por amor, pero ¿necesitará abrigo nuestro perro? El pobre perro seguramente está pero muerto de calor o acostumbrado ya medio sancochado por dentro, pero él ya tiene un abrigo, lo tiene natural. El Señor le proveyó un abrigo, que es su pelaje. Nosotros no tenemos ese pelaje, ¿cierto? Nuestro cuerpo necesitamos cubrirlo para poder soportar el frío, especialmente en las noches. Ahorita que estamos en este cambio de clima, que te acuestas con calor, bueno, quizás ya no tanto, pero te acuestas con calor, pero a mitad de la madrugada tienes un frío que hasta que lo sientes en lo profundo de los huesos, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que buscamos hacer cuando estamos así? Viene el abrigo. Ok, en aquel tiempo, imaginémonos que yo te prestaba 200 soles, ok, pero te pedía una prenda, una garantía de que tú me ibas a devolver ese dinero. Yo te podía pedir cualquier cosa menos tu vestido, menos tu abrigo. Y si te pedía tu abrigo, ¿qué tenía que hacer? Así tú no me hubieras pagado, yo te lo tenía que devolver. Porque cuando llegara la noche, ¿con qué te ibas a tapar? ¿Con qué te ibas a proteger del frío? En otras palabras, amado hermano, la vida es mucho más importante que los bienes materiales. ¿Qué importa si me quedo sin dinero? Lo más importante es tu vida, que te protejas, que te sostengas. Todo lo contrario de lo que pensamos el día de hoy, ¿no es cierto? Ya que nos importa la vida de la persona mientras que tengamos nuestros bienes materiales. Un pensamiento completamente atroz. Y es lo que está pensando el pueblo de Israel. Dice el versículo 8: de sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente, como adversarios de guerra. O mejor dicho, una mejor traducción de esto sería para los que venían de la guerra. Al parecer Miqueas está aquí quejándose de lo que está haciendo el pueblo con las personas que regresaban de la guerra. Usted sabe que en aquel tiempo vivían del campo. Y para producir bienes, ¿qué tenían que hacer? Sembrar, cosechar. Pero si tú te vas a la guerra a defender tu país, ¿qué va a pasar con tu chacra? Va a quedar en abandono.
Ahora, tú tienes una deuda, digamos que tú te prestaste el dinero para a tus cosas y tú estabas esperando pagarlo con tu producto, pero te vas a la guerra y cuando regresas, los inmisericordiosos, las personas ricas que habían prestado el dinero, bastaba que una persona pusiera su pie en la ciudad y le despojaban de su vestido, de lo que tenía para cubrirse del frío. Amado hermano, ¿eso es misericordia? ¿Qué esperaría Dios del pueblo? ¿Que se comporten de esa manera? Dios se hubiera esperado del pueblo que tuvieran paciencia, que le hubiera extendido el plazo en todo caso para que la persona pudiera reponer su economía, pero nunca que le quitara su vestido, su protección contra el frío. Su maldad continúa, versículo 9. Y a las mujeres de mi pueblo echasteis de las casas que eran su delicia. La Nueva Traducción Viviente dice así: despojaron a las mujeres de sus cómodos hogares. No importa, a final de cuentas, si la mujer se quedaba en la calle, no importa, simplemente la botaban, porque lo más importante era la vida humana. No, lo más importante era los bienes que podían robar. Y la siguiente frase del versículo 9 es un poquito más complicada. Dice: y a sus hijos quitasteis mi perpetua alabanza. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera: y despojaron a sus hijos para siempre de todo lo que Dios les hubiera dado. Entonces tenemos el ataque a toda la familia. Al papá lo despojan de su casa. A la mamá la echan del hogar. Perdón, al papá lo despojan del vestido, a la mamá la echan del hogar. Y a los hijos, en consecuencia de todo lo que el Señor les había provisto, los dejan sin nada de ello. Y aquí, amado hermano, en esta última expresión que el Señor hace sobre los hijos, hay una expresión de dolor, hay una expresión de lamento del Señor sobre los niños. Porque a final de cuentas, no es lo mismo que sufra un adulto a que sufra un niño. Un adulto, amado hermano, como por ahí decimos los adultos, pues caemos parados en cualquier sitio. Pero ¿y el niño? El niño. Pero todo estaba sucediendo por una sola cosa, porque el pueblo solamente tenía oídos para los falsos profetas. El pueblo solamente tenía oídos para escuchar la maldad de los falsos profetas y en consecuencia una mala doctrina te valida un pecado. El pueblo actuaba mal porque escuchaba a falsos profetas. Llegamos a la sentencia final, versículo 11. Versículo 10, perdón. Levantaos y andad, porque este no es lugar de reposo. Levantaos y andad, a veces pueden ser palabras de consuelo, ¿no es cierto? Por ejemplo, nos dice: 7 veces cae el justo y 7 veces vuelve a levantarse. Levantaos, ¿no es cierto? A veces es expresión de consuelo. Acá no es una expresión de consuelo. Acá lo que está haciendo Miqueas es leyendo la orden de desalojo. El Señor le está diciendo a su pueblo: largo de aquí inmediatamente. Levantaos y andad. Es la forma como el Señor le está diciendo que los está echando de la tierra. Ellos despojaron a las familias de sus hogares y ahora ellos van a perder sus propios hogares. Israel, dice el versículo 10, levantaos y andad. Este no es lugar ¿de qué? De reposo. ¿Está conmigo, hermano? Es su responsabilidad seguirme. Levantaos y andad, porque este no es lugar de reposo. Pregunto, ¿qué significa el reposo en la Biblia? Ya lo hemos visto en otras ocasiones. ¿Dormir? Es descanso, sí, pero hay una mejor forma. Comunión, cercanía, amistad. Nuevamente, ¿recuerda el 7º día? Cuando el Señor creó todas las cosas y reposó de todas sus obras.
porque estaba en una comunión perfecta con todo lo que había creado. Pero ahora la tierra prometida que el Señor los había traído para vivir en medio de ellos, ya no es lugar de reposo. En otras palabras, la comunión entre Dios y el pueblo se había roto. ¿Qué pasó cuando la comunión entre el hombre y Dios se rompió en el huerto del Edén? ¿Qué hizo el Señor? Lo sacó del Edén. Acá tenemos una repetición. ¿Qué pasa ahora que la comunión entre Dios y el pueblo se ha roto? Levantaos y andad. Este no es lugar de reposo, porque está contaminado, corrompido grandemente. ¿Qué corrompió la tierra? ¿Qué lo contaminó? El pecado. Amado hermano, el pecado contamina todo nuestro entorno. ¿Qué comunión podrá tener Dios con las tinieblas? Ellos ya no son el pueblo de Dios, son los enemigos de Dios, y la paciencia de Dios se acabó. La tierra está contaminada por la maldad de ellos y llegó el tiempo de que sean expulsados. Miqueas termina viendo el escenario que vendrá. El pueblo va a ser expulsado sin remedio alguno. Pero lo más preocupante de este pueblo, amado hermano, para cuando Miqueas dice estas palabras todavía faltan más de 100 años para que termine la caída de Jerusalén. Son 100 años más que el Señor les va a entregar en paciencia. Pero el problema es que nada va a cambiar, porque mira lo que dice el versículo 11. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta del pueblo. La Nueva Traducción Viviente traduce, si con la intención de mentirles llega algún engañador prometiendo abundancia de vino y de cerveza, este pueblo lo tratará como profeta. ¿Sabe, amado hermano? El pueblo está condenado, a pesar de que faltan 100 años para la caída, el pueblo está condenado a caer. ¿Sabe por qué? Porque no tienen oídos para la verdad. Ellos todo lo que quieren, ¿sabe qué es lo que es? Es la mentira, es el error. Es que les digan que van a tener abundancia de vino y de sidra. Es que les digan que ellos van a tener muchas cosas. Esos son los profetas que quieren que se levanten. El oído del pueblo está tan extraviado que es incapaz de escuchar la verdad de Dios. Y van a seguir en sus propios deleites. Y 100 años después vendría la catastrófica caída de Israel, de Judá. Amado hermano, pensemos en lo que hemos visto hasta el día de hoy. Tenemos iglesias dedicadas a decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar. Es más, tenemos un término teológico para esto, evangelio de la prosperidad. Que es estas iglesias donde todo lo que te narran, todo lo que te dicen, todo lo que está diseñado, todo el programa para que tú comiences a pensar de que eres lo mejor de este mundo y que Dios ha hecho esta vida para que tú seas rico y porque Dios te va a hacer millonario y vas a tener salud y todo te va a ir bien y todo lo que te están diciendo es metiéndote esto y esto y esto en la cabeza. Tu bienestar es lo más importante. ¿Sabe cómo le llama eso la Escritura? Profecías de sidra y de vino. En otras palabras, lo que te están profetizando es lo que tú quisieras tener, pero son falsas profecías. Son falsas profecías que tú deberías tener mucho cuidado de escucharlas. Yo sé que ustedes vienen a esta iglesia y yo sé que por lo menos el domingo a esta hora ustedes están escuchando este mensaje.
Pero ¿qué mensajes escuchas durante la semana? ¿A quién escuchas durante esta semana? Durante la semana que pasó. ¿Quiénes fueron los maestros de la palabra a los cuales te expusiste? ¿Fueron personas que de verdad confrontaron tu pecado? ¿Fueron personas que te hicieron sentir mal por alejarte de Dios, por validar el pecado en tu vida, por permitir que tu egoísmo creciera? ¿O fueron de esos que te dijeron, tu mejor vida es ahora? El Señor tiene sueños para contigo de grandeza, de poder. Nunca nadie podrá hacerte frente ningún día, en ningún momento en tu vida. El Señor va a llevarte tu empresa hasta lo más grande que existe. Solamente tráeme tu pacto. Solamente tráeme el dinerito. ¿Por qué tú crees que las profecías son gratis? Pablo decía en 2 Timoteo 4, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Eso es lo que tenemos el día de hoy. Y amado hermano, tú eres responsable de a quién tú estás escuchando. Hay muy buenos maestros de la palabra, personas que son fieles al texto, pero no todo el que predica lo es. Y lamentablemente, muchas veces los falsos maestros tienen mucha mayor vitrina, porque claro, logran explotar un montón de dinero del pueblo. Logran sacar un montón de dinero del pueblo y eso lo aprovechan para expandir su mensaje de una mejor manera, pero no lo deja de hacer falso. Si tú te preguntas, ¿y a quién tengo que escuchar? Recuerda las palabras de Jesús cuando él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿A quién tienes que escuchar tú? A Jesús. Y cualquier mensajero que diga que viene de parte del Señor, su palabra se tiene que adecuar a la palabra de Jesús. Tienes que tener cuidado, amado hermano, porque recuerda esto, una mala doctrina, o sea, si tú metes mala enseñanza en tu cabeza, ¿cómo van a ser tus acciones? Malas, como la del pueblo. Escuchaban a falsos profetas y ahí los tienes despojando a la gente de sus capas, quitándoles sus casas, haciendo sufrir a los niños. Ahí los tienes. Y deseando que les sigan hablando lo que quieren escuchar. ¿Sabe, amado hermano? En el Evangelio de Marcos, cuando lo estudiamos, vimos algo. Cuando Jesús, por ejemplo, dio la parábola del sembrador, ¿se acuerda de la parábola del sembrador? Él dio la parábola del sembrador, la habló a las personas que estaban allí. Pero luego se metió a una casa y solamente sus discípulos entraron a la casa y le preguntaron y le dijeron, ¿qué quisiste decir con eso? Y Jesús les dijo, yo le hablo a las multitudes por parábolas para que escuchando no entiendan y teniendo oído no puedan comprender. Pero a vosotros, a los 12 que estaban ahí con él, os es dado el conocer la verdad de Dios. ¿Sabe, amado hermano? El exponerse a la palabra no dice nada. No dice nada de ti. Tú no puedes decir, yo soy cristiano porque yo escucho la palabra. No, amado hermano, es más, déjame decirte que Satanás se sabe la palabra mucho mejor que tú. Si hiciéramos un examen sobre teología y te ponemos a un lado a ti y al otro lado a Satanás, déjame decirte que cualquiera de nosotros sale muy mal parado. Él conoce. Cuando tentó a Jesús, ¿qué le dijo? A sus ángeles mandará cerca de ti, citando al Salmo. Citando al Salmo, él lo sabe. ¿Saber es suficiente?
El vivir es lo que demuestra si nuestra fe es verdadera o es falsa. El vivir es lo que demuestra. Si tú dices que escuchas a Jesús, procura vivir como Jesús mostró que debemos hacerlo. Una advertencia más, y a veces pasamos por alto esto. No solamente aprendemos teología en las predicaciones y enseñanzas de algún maestro. Aprendemos teología de las canciones que cantamos. No lo parece, pero las canciones que cantamos son muy, muy, muy importantes. De tal manera que tú puedes llegar a tener un concepto muy equivocado o muy correcto, quizás por algo que no aprendiste en un púlpito en sí mismo, sino porque lo escuchaste en una canción. Por eso es que no vale cualquier cosa, amado hermano. Déjame decirte, si hay muchos malos maestros en lo que es la predicación, el mercado de cantantes está inundado de falsos maestros también. En estos momentos, ahorita, es mucho más fácil encontrar canciones, en el mejor de los casos, hueca. Que está bien, puede estar diciendo algo de Dios y puede ser que lo que diga de Dios es cierto. Dios es bueno, bueno es Dios, Dios es bueno, bueno es Dios, Dios es bueno, bueno es Dios. ¿Dios es bueno? Sí. ¿Está diciendo algo malo? No, pero ¿qué profundidad entendiste en eso? ¿Qué te llegó a enseñar a eso, a tener un mayor conocimiento de Dios? Es como quedarse en la orillita nada más. No busques solamente alejar las canciones que son heréticas, que sí las hay. Sí las hay. Cantantes, por ejemplo, como las nuevas canciones de Jesús Adrián Romero, poco tienen que ver con Dios. Poco tienen que ver con el cristianismo bíblico. En realidad, si tú vas a escuchar canciones de Jesús Adrián Romero, yo te recomiendo las de los 90, comienzos del 2000. De ahí para adelante prácticamente sus canciones ya no sirven. Son un humanismo completo, donde todo gira en torno al ser humano y no en torno al Señor. Hay canciones que ni siquiera mencionan el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque se tienen que hacer para un mercado más amplio. Es comprensible, son cuestiones de marketing. Pero para nosotros, que verdaderamente nos interesa no la melodía tanto, sino el mensaje, para nosotros es importante filtrar lo que nos dicen. Aleja las canciones que suenan bonito, pero no enseñan correcto. Aleja las canciones que son huecas, que lo único que hacen es sonar bonito, pero lo que dicen no está mal, pero no te dicen nada a final de cuentas. Es mejor que te adentres en canciones que te enseñen, que te hablen de cosas profundas, que puedas aprender de ellas. Las canciones son importantes. Recuerda eso, amado hermano, y con eso termino. Rechazar la palabra de Dios es la antesala del juicio de Dios. En Romanos vemos el ciclo, Romanos 1. Y como rechazaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a su maldad. Y rechazaron honrar a Dios y Dios los entregó. Y está este círculo de rechazo a Dios, caída, rechazo a Dios, caída. ¿Vivimos en una sociedad que rechaza a Dios? ¿Sabe hacia dónde vamos? Vamos hacia el juicio. Nosotros como iglesia hemos sido rescatados de ese juicio, pero no tenemos por qué vivir como estas personas. Tenemos que valorar lo que Cristo ya hizo por nosotros.